En la clase de hoy vamos a hablar del concepto de integral de una función continua. En la clase pasada dijimos que cuando tenemos una función positiva, o sea que su gráfico está siempre por arriba del eje horizontal, entonces la integral entre A y B, donde A y B son dos números, es el área encerrada entre la gráfica y el eje horizontal, esa área que pintamos por allí. Bien, ahora cabe preguntarse, ¿y si la función, siendo continua, como esta que dibujé, es decir, sin saltos, tiene partes negativas o si es toda negativa? ¿Cómo se define la integral en ese caso? Bien, voy a hacer un dibujo para tomar como ejemplo una función que tiene algunas partes por arriba del eje y otras partes por debajo. Bien, la definición de integral entre A y B para una función que es así, es decir, que tiene partes que son positivas y partes que son negativas, es para la parte del área que está por arriba del eje, para la parte de la gráfica que está por arriba del eje, vamos a sumar el área. O sea que vamos a considerar esta área que estoy pintando acá y la vamos a sumar. Y la parte que está por debajo del eje la vamos a restar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esta área vale 6 y esta área de acá abajo vale 5, entonces la integral entre A y B de la función va a ser 6 menos 5. ¿Sí? Vamos a sumar el área positiva y restarle el área que está por debajo del eje horizontal, o sea, el área negativa. 6 menos 5, así que la integral nos va a dar 1. Es como si se compensaran las áreas, ¿no? O sea, este 5 resta área y este 6 suma área. ¿Sí? Este es el ejemplo. Ejemplo 1. Nos daría 1. Entonces, en general, ¿cómo sería? La integral entre A y B de f de x va a ser el área entre el gráfico de f y el eje horizontal cuando f es positiva o 0 menos el área entre el gráfico de f y el eje horizontal cuando f es negativa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Pensemos qué pasaría si la gráfica... Voy a poner 3 ejemplos, entonces. Acá está A y acá está B y esto mide 4. Esto mide 4, esto mide 5, esto mide 1 de área.
y esta otra. Esto mide 6 y esto mide 1. ¿Sí? Entonces vamos a analizar cuánto daría la integral en cada uno de esos ejemplos. La primera, integral entre a y b de f de x, me va a dar, como toda la función es negativa, voy a tener que considerar esta área entre la gráfica y el eje horizontal que mide 4. Pero como la función está por debajo del eje, fíjense que según la definición, tengo que mirar el área del gráfico de f, entre el gráfico de f y el eje x cuando f es positiva, ahí no hay nada, menos el área entre el gráfico de f y el eje horizontal cuando f es negativa. Así que esto me va a dar menos esta área, menos 4. ¿Sí? Me va a dar la integral me va a dar un número negativo. Así que la primera observación que podemos hacer es que si bien el concepto de área es un número positivo, el concepto de integral puede ser un número positivo o negativo. Depende de la función. Por ejemplo, en este ejemplo, como la función está toda por debajo del eje de la gráfica, la función es negativa o 0 en todo el intervalo AB, la integral me va a dar negativa seguro. Vamos a al segundo ejemplo. Si queremos ver cuál es la integral entre a y b de esa función. Voy a tener que sumar las áreas positivas, las áreas por arriba del eje, y restar las áreas por debajo del eje. ¿Sí? Así que voy a hacer las áreas por arriba menos las áreas por debajo. Esto me va a dar 4 más 1, que son las áreas de las partes que quedan por arriba del eje, menos 5. Así que esto me da 0. Fíjense entonces que una integral puede dar 0. Y no quiere decir que no esté encerrando ningún área, sino que las áreas que quedan por arriba del eje son iguales a las áreas que están por debajo y entonces se compensan perfectamente. Y ahora vamos a ver el último ejemplo, la integral entre a y b de esta otra función. Le llamé a todas f de x, pero les podría haber puesto otro nombre. Es el área por debajo, es esta, vale 6, y el área por arriba vale 1. Entonces voy a tener que hacer, voy a marcarlo diferente. Las áreas por arriba menos las áreas por debajo. Así que va a quedar 1 menos 6, que da menos 5. Bien, entonces vamos a hacer algunas observaciones a partir de estos ejemplos, que ya las fuimos comentando, pero vamos a escribirlas. La primera es que si una función es siempre positiva en el intervalo AB, entonces la integral entre a y b va a ser un área y por lo tanto va a ser positiva. Es un número positivo. ¿Sí?
Esto no lo deducimos de los gráficos que hicimos, sino de los ejemplos que habíamos visto en la clase pasada. Si tengo una función positiva, entonces la integral va a ser el área encerrada entre la gráfica y el eje y por lo tanto un número positivo. Ahora, si f es negativa o 0 en todo el intervalo, como en el ejemplo 1, entonces la integral va a ser negativa. Seguro, porque como está todo por debajo del eje horizontal, va a ser menos el área, así que va a ser un número negativo. Y lo otro que podemos decir, bueno, otra observación acá es que la integral de f de x entre a y b puede entonces ser un número positivo, un número negativo, pero también puede ser 0. O sea, todas las posibilidades se pueden dar. Por ejemplo, acá me dio un número negativo, en todos los ejemplos de la clase pasada me daba números positivos y aquí está dando 0. En este ejemplo de aquí me dio un número negativo. Bien, así que la integral puede tener cualquier signo. ¿Cuándo va a ser positiva y cuándo va a ser negativa? Y bueno, la integral entre a y b va a ser positiva si las áreas por arriba del eje superan a las que quedan por debajo del eje. Si las áreas por encima de OX superan a las áreas por debajo. Y viceversa, ¿no? La integral entre a y b de f de x es negativa si las áreas por debajo superan a las áreas por encima. Superan a las áreas por encima. Muy bien. Cabe entonces ahora preguntarnos sobre las propiedades de la integral, porque nosotros en la clase pasada observamos que las integrales de funciones positivas tenían ciertas propiedades. Entonces vamos a ver si esas propiedades son válidas también para las funciones que son en parte positivas, en parte negativas o todas negativas. Bien, la primera propiedad que vimos, entonces vamos a poner propiedades. La primera propiedad que vimos fue la que habla de calcular integrales hasta un cierto punto y después de ahí en adelante. Era esta, integral entre a y b de f de x es igual a la integral de a hasta c de f de x más la integral de c hasta b de f de x. Bien, veamos, analicemos si eso también es cierto para funciones con cualquier signo. Bien, voy a hacer un dibujo de una función que tiene unas partes positivas y otras negativas, como esta. Y bien, vamos a ponerle valores. 1, 2 y 4. Y acá está 3. ¿No? Ejemplo.
Entonces, la integral entre 1 y 4 de esta función es esta área menos esta otra. ¿Sí? Entonces, esta área es justamente la integral entre 1 y 2 de esta función, ¿no? Porque ¿qué es la integral entre 1 y 2 de esta función? Es justamente esta área, por definición. Entonces, queda integral, la primera de las áreas, ¿no? Es la integral entre 1 y 2 de f de x. Y esta segunda área es justamente, bueno, uno tendría que poner, volvemos a recapitular. Esta integral es esta área menos esta área, ¿no? Pero menos esta área es justamente la integral entre 2 y 4 de esta función. Perdón, más, ¿no? Porque esta va a ser un número positivo y esta integral, por estar la función por debajo del eje, va a ser un número negativo. Por ejemplo, vamos a ponerle valores para fijar ideas. Pongámosle que esta área vale 2 y que esta área vale 4. Entonces, me queda esta área que es 2, ¿sí? Porque allí, como la función es positiva, coincide, el área y la integral son iguales a 2. Y aquí tenemos la integral de una función, de la función entre 2 y 4, donde la función es negativa entre 2 y 4. Así que, como en el ejemplo este, igualito que en este ejemplo, la integral entre a y b de esta función me va a dar menos el área. Así que me va a dar esta parte, ¿no? Me va a dar menos 4. 2 más menos 4, que es lo mismo que 2 menos 4, que es igual a menos 2. Así que está correcta la afirmación esta, ¿no? Porque nosotros habíamos dicho que para calcular esta área teníamos que hacer esta área menos esta área, o sea 2 menos 4, que es lo mismo que 2 más menos 4, que es lo mismo que sumar las integrales, porque esta integral es un número negativo. Si lo hacemos hasta otro número, o sea que fíjense esta propiedad y lo que dice acá, ¿no? La estamos, por lo menos en el ejemplo, la estamos verificando, ¿no? Con A1, B4 y C2. Pero es cierto para cualquier número, para 2,5, por ejemplo. Si nosotros hacemos la integral desde 1 hasta 2,5, va a ser 2 menos este pedacito de área, menos este pedacito de área. ¿Sí? O sea, lo escribimos. La integral, supónganse que este pedacito de acá mide 1. Entonces, la integral entre 1 y 4, estamos diciendo que debería ser la integral desde 1 a 2,5 más la integral desde 2,5 hasta 4. Verifiquemos que eso es cierto. La integral desde 1 hasta 2,5 es el área esta menos el área esta. O sea, 2 menos 1
que es 1. Y la integral desde 2,5 hasta 4 de f de x es menos esta área. ¿Sí? Si este pedacito mide 1, quiere decir que este pedacito mide 3, porque el total era 4. Así que queda menos 3. Esa integral, menos el área, por estar por debajo del eje. Así que queda 2 menos 1, 1, más menos 3, queda 1 menos 3, que es igual a menos 2. Así que volvimos a obtener de otra manera el mismo valor para la integral. ¿Sí? Creo que no es difícil convencerse de que esto funciona siempre y no importa cuál sea la función, si es positiva o negativa, no importa quiénes son los valores de a, b y c, la integral, para calcular la integral de a hasta b, yo puedo descomponerlo en dos integrales, de la a a la c y de la c a la b. Bien, esto es útil para cuando sabemos calcular por un lado un pedazo de la integral y por otro lado el otro pedazo, y eso nos permite calcular la integral total. Bien, entonces eso es la propiedad 1.